hermanos, ¿cómo están? Un abrazo fuerte. Mi nombre es Ley Restrepo y les traigo una palabra muy especial que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Y dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y te aflija la vejez. Así no tendrás que decir: desperdicié mi vida. Ten siempre presente a tu Creador mientras eres todavía joven, antes que llegue el momento en que el sol, la luna y las estrellas se oscurezcan para ti y te lleguen los problemas una y otra vez como una tormenta tras otra. Cuando te llegue esa época, tus brazos perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán, se te caerán los dientes y no podrás morder bien la comida, tu visión será borrosa. No oirás bien, no escucharás el ruido de las calles, ni siquiera el de la piedra que muele en tu trigo. Esta palabra, amigos, esta reflexión, hoy la llamo acuérdate de tu Creador. Esta palabra más que todo es para la juventud que en estos tiempos creen que no necesitan a Dios en su vida. Creen que ellos por sí mismos, como tienen salud, fuerza, están vigorosos, creen que son independientes y que nada malo les va a pasar, que tienen prácticamente la vida comprada. Y en la palabra es muy claro porque nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y aquí nos dice: antes que lleguen los malos tiempos y te aflija la vejez, ¿cierto? O sea, Él nos está diciendo que no perdamos el tiempo cuando aún estamos en la juventud, que busquemos a Dios, porque Dios es realmente el que nos puede guiar, el que puede dar ese sentido a nuestras vidas, el que nos puede encaminar, realmente es el Señor. Yo me acuerdo cuando yo estaba pues más joven, por ahí entre unos 15 y 30 años, yo no tenía un concepto claro en mi vida de Dios. O sea, yo hablaba de Dios, pero como la religión nos lo ha enseñado, ¿cierto? Que uno busca a Dios, pero no tiene que tener esa intimidad con Él. O sea, Dios en ese momento para mí era un Dios lejano. ¿Y qué pasaba en mi vida? O sea, yo no tenía un propósito, no le encontraba sentido a mi vida. Siempre pasé mucho tiempo amargada, triste, desesperanzada. Me preguntaba siempre cuál era el propósito de mi vida, por qué, para qué vine yo a esta tierra. Y yo creo que muchas personas de las que escuchen esta reflexión se van a identificar conmigo, porque muchas personas no saben el propósito. Y es una de las cosas más terribles cuando una persona, más que todos los jóvenes y también aún, dice, los ancianos, cuando llegan a una vejez y que no saben, o sea, que su vida se desperdició y que no tiene ningún sentido, que no le encuentran sentido ya a nada y que buscan la muerte, dice su palabra, que ya desean morirse porque no tienen realmente ese sentido. ¿Y quién le da sentido a la vida de nosotros? Pues Cristo. Cristo le da sentido a nuestras vidas porque Él fue el que dio su vida por nosotros, ¿cierto? Para redimirnos, para rescatarnos, para salvarnos. Aquí, cuando yo llegué a los pies de Cristo, ahí fue que Él me empezó a ayudar, me empezó a transformar, a cambiar mi chip, mi forma de pensar, a darle sentido a mi vida, porque yo pensaba que yo no tenía ningún propósito. O sea, que mi vida estaba como desperdiciando, se estaba yendo así como el agua, así como que cuando uno muchas veces se levanta y uno siente que en el día perdió un día importante. Entonces imagínese toda la vida de uno perdiéndola en cosas que no aprovecha. Cuando yo conocí a Cristo, mi vida cobró sentido. Yo ahora ya empecé a leer su palabra, empecé a congregarme, empecé a escudriñar más de lo que Él decía en su palabra acerca de mí, de que yo era especial, de que Él me había escogido, de que Él me había llamado, y empezó a darle sentido a mi existencia. O sea, realmente empecé a sentir por qué Él me había traído a esta tierra, por qué estaba yo aquí, porque yo era una mujer que tenía una baja autoestima,
dejaba que jugaban conmigo y también jugaba con las personas, o sea, no tenía un carácter moldeado, aún todavía no lo tengo, voy ahí en el proceso con el Señor, tampoco digo que soy perfecta porque sé que no soy perfecta, tengo miles de errores, fallas, cometo errores, pero lo que nos dice la palabra es que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos y te aflija la vejez. Aquí nos está diciendo que antes en la juventud nosotros tenemos que acordarnos de Dios, ¿cierto? Porque va a llegar un tiempo cuando ya estemos en la vejez que vamos a decir, no, he escuchado muchas personas que llegan a la vejez y dicen, no, yo desperdicié mi vida, mire hoy cómo estoy, mire lo que me ha pasado, mire tantas cosas que dejé de hacer, tantas oportunidades que perdí. Y ahí es donde la palabra nos dice, primero tiene que ser uno buscar a Dios. O sea, yo he visto personas, cristianos, he visto de todo, pero me voy a enfocar en las personas cristianas que nacieron en una familia cristiana y pudieron conocer al Señor desde pequeños. O sea, y que esas personas, o se les ve la radiante, se les ve ese amor, esa pasión por Cristo, se les ven sus vidas tan organizadas, o sea, tan organizadas, ¿por qué? Porque tuvieron los fundamentos bíblicos de su palabra, porque ellos, sus papás se encargaron de que sus hijos se acordaran de Dios en la juventud antes de que llegara esa vejez, que dice su palabra, que antes de que lleguen esos días malos, cuando uno dice muchas veces, no, pero ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué no aproveché las oportunidades que me daban? Y muchas cosas que le vienen a uno cuando la vida de uno no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces, hoy que también la palabra nos dice aquí, así no tendrás que decir, desperdicié mi vida. También dice, ten siempre presente a tu Creador mientras eres joven todavía, antes de que llegue el momento en que el sol y la luna y las estrellas se oscurezcan para ti. O sea, aquí dice, primero hay que acordarse de Dios, ¿sí? Primero, es lo primero que hay que hacer. Antes de que, ¿qué? De que usted ya esté en una cama, moribundo, y diga, no disfruté esta vida, mi vida nunca tuvo sentido, mi vida carece de sentido aún, estando en el hecho de muerte, porque hay gente que dice en el hecho de muerte que es lo que más le duele, no haber disfrutado su vida, pero no es tanto en disfrutar la vida, sino que no le dieron el lugar a Dios en su vida, porque Dios es el único que nos revela ese propósito por el cual nos ha creado, y cuando tenemos el propósito de Dios ya en nuestras vidas establecido, que ya sabemos por qué estamos aquí, realmente nuestra vida ahí sí ya tiene sentido. Cristo es el que le da sentido a nuestras vidas, amigo. Entonces también nos dice que antes de que lleguen los problemas, una y otra vez como una tormenta tras otra. Cuando te llegue esa época, tus brazos se perderán la fuerza, tus piernas se debilitarán y se doblarán y se te caerán hasta los dientes. O sea, cuando ya llegue la vejez. Entonces, ¿qué nos está diciendo el salmista aquí? Que nosotros busquemos a Dios antes, que no esperemos a que ya sea tarde. Inclusive hay gente que Dios es tan misericordioso y bueno que aún en su lecho de muerte permite que ellos lo conozcan en ese momento y se van con él, pero no tuvieron una vida de propósito, no tuvieron una vida con Cristo, no supieron para qué estaban aquí, o sea, no pudieron desarrollar su potencial. Eso es muy triste, llegar uno a la vejez, llegarse a ver uno impedido, inválido o en una cama moribundo y saber que esta vida no tuvo sentido. O sea, lo más importante es que nosotros busquemos a Dios a tiempo, porque Él nos da ese sentido, la palabra de Dios lo dice, que nos acordemos de nuestro Creador en los tiempos de la juventud, antes de que lleguen los días malos, antes de que llegue el tiempo de la vejez, en que uno diga, uy, no desperdicié mi vida. Y sí, ha pasado, inclusive a mí en mi corta edad también, yo tengo 38 años, pero antes de que conociera al Señor, mi vida no tenía sentido. Yo vivía amargada, vivía triste, vivía desesperanzada. No tenía ese sentido, no tenía un sentido en mi vida, algo en lo que yo me pudiera apoyar, un fundamento real, porque mucha gente hoy se apoya, puede ser en las riquezas, pero cuando las riquezas se acaban, cuando se quedan pobres, cuando se arruinan, ¿qué pasa? Mucha gente se suicida porque estaba poniendo sus esperanzas en algo que no es, ¿sí? Cuando, por ejemplo, la gente, cuando pierden sus casas, pierden sus cosas, todo,
se derrumba su vida. ¿Por qué? Porque la esperanza de ellos era eso que tenían. Pero Cristo es nuestra esperanza eterna. O sea, Cristo no se va a desaparecer, Cristo no se va a ir. Cristo no es una cosa que uno diga, un aliento fugaz. Cristo permanece. Cristo es el que realmente le dio sentido a mi vida cuando no tenía ningún sentido, cuando yo ni siquiera era capaz de terminar una carrera. Yo no era capaz porque no estaba en mí saber cuál era el propósito, no estaba en mí poder avanzar, no estaba en mí poder continuar. Y hoy muchas personas hoy están sin saber para dónde van, sin saber qué van a hacer. Y uno primero tiene que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga en la vida? O sea, ¿para dónde voy? ¿Cuál es mi propósito? Porque realmente no saber el propósito de la vida de uno es lo más triste. Yo les digo, para mí es lo más triste, uno no poder saber cuál es el propósito por el cual uno está aquí. Mucha gente cuando conoce a Cristo y cuando Cristo le revela su propósito, esas personas empiezan a florecer. Uno empieza a verlas y uno dice, ay no, ¿qué le pasó a esta persona? Mire cómo florece, mire cómo le va empieza a ir de bien en el estudio, en su vida espiritual, en sus relaciones, en sus cosas, porque estamos en un proceso. O sea, no vamos a decir que, ay, que ya todo es color de rosa y que ya no tiene problemas, ni aflicciones, ni nada, porque eso no es así, sino que Él empieza a darle realmente sentido a nuestras vidas, nos empieza a guiar, nos empieza a moldear. ¿Quién mejor nos puede guiar? ¿Quién mejor nos puede revelar el propósito de nuestras vidas que es nuestro creador? Es como una persona que hace un invento. ¿Quién mejor puede reparar esa persona, ese invento, que el que lo creó? Asimismo nosotros, Dios, es el único que le puede dar sentido a nuestras vidas, que nos dice, hija, yo te creé. Un ejemplo para ser evangelista, para que tú lleves la palabra a miles. Hijo, yo te creé para que tú crearas estos inventos. Hijo, yo te creé para ser docente, maestro. Hijo, yo te creé a ti para ser cantante. Y muchas veces cuando uno ya ve ese propósito o todo lo que Dios tiene para uno dice, wow, Señor, ¿por qué no te conocí antes? O sea, yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué no te conocí antes? ¿Cuántos errores hubiera dejado de cometer? ¿Cuántas cosas hubiera evitado en mi vida? Pero el Señor es fiel, el Señor es bueno, que dele gracias a Él, que lo pudiste conocer en estos momentos y que no has partido una eternidad sin Él, porque mucha gente está creyendo que como están, van derecho para el cielo. Y no es porque yo sea perfecta, yo no les voy a decir a ustedes aquí que es que yo, Lady Restrepo, soy la mujer más perfecta del mundo, porque estoy más lejos de serlo. Pero tengo aquel que es perfecto, que es Cristo Jesús, que me justifica a mí, que el que me está enseñando a ser cada día una mejor persona, cada día una mejor versión de mí. Yo cometo errores, a veces me ofusco, a veces me da rabia, a veces peleo con mi familia, a veces peleo con la gente de la calle, a veces me da muchas cosas me dan rabia, pero eso que hay en mí es lo que Cristo está moldeando, eso es lo que Cristo está transformando, porque antes, o sea, yo era agresiva, horrible, a mí no me importaba nada, yo sí podía coger y trapear el piso con alguien, lo hacía. Ahora muchas veces me contengo y va a haber momentos en que no me voy a contener, pero sé que el perfecto está en mí haciendo la obra. Por eso es que nos dice, acuérdate de Dios en los días de tu juventud, para que cuando ya estés viejito o viejita, no tengas que estar diciendo, ay, yo porque no conocí a Cristo cuando tenía 15, o yo porque hay mucha gente que tiene la oportunidad. Hay gente que tiene la oportunidad de conocerlo a una hora teniendo 15, 30, 7 años, 20, 50, 70, 90. Y denle gracias a Dios que tiene la oportunidad de conocerlo. Hay gente que ya partió y nunca lo conocieron. Amigos, entonces este es el momento, la oportunidad perfecta para entregar tu vida a Cristo, para buscarle, para dejar que Él sea el que te revele el propósito, para dejar que Él sea esa ancla que le va a dar piso, sustento a tu vida. Sí, que no vas a estar pegado quizás de un hombre, de una mujer, o de tus padres, o de personas que cuando ya no estén, tú te vas a perder, te vas a desaparecer, te vas a querer morir porque estaba tu fundamento sobre algo que no, ya dejó de existir. La palabra de Dios también dice, no confíes en príncipes ni en hombres que no son capaces de salvar, porque cuando menos pienses se mueren, se van, pero Dios permanece. Entonces nuestra esperanza tiene que estar en Dios, nuestra esperanza tiene que estar en Cristo Jesús. O sea, no esperes a que estés por allá cuchito, por allá de 90 años o de 100 años diciendo no,
hice nada en esta vida. Aprovecha, tú que me ves joven, tú que me ves jovencita, o aún ancianitos si me están viendo, personas de la tercera edad, que busquen al Señor. No es tarde tampoco, no es tarde tampoco para ustedes, porque hay muchas personas que uno ve por allá que dicen, ay, este señor tan viejito es que estudiando tal cosa, maravilloso que la esté estudiando, pues esa persona es valiente y berraca que quiso hacerlo aún teniendo 90 años, estudiar, está haciendo algo que no pudo hacer antes, pero lo está haciendo ahora. Es que eso es lo mejor que uno puede hacer, que no decir, ay, yo ya no tengo tiempo, yo ya no puedo, yo ya no. Sí, todavía hay tiempo, porque mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, busca a Cristo, permítele, ábrele tu corazón para que Él llegue a tu vida, para que te revele el propósito, para que te encamine por ese propósito que Él tiene para ti, que te guíe, que te acompañe, que sea esa ancla en la que tú te puedas pegar en momentos de donde vienen esas tristezas o esos momentos de angustia, cuando uno dice, ay, no, mi vida carece de sentido. Amigos, ese es el tiempo, ese es el momento de que Cristo entre a tu vida, de que entre a transformar tu corazón. No esperes a que sea tarde, o no esperes a que ya no haya nada que hacer, amigos. Esta era la reflexión de hoy, amigos. Espero que mediten en este pasaje de la Biblia que está en Eclesiastés, capítulo 12, del 1 en adelante, que mediten en él, que le pidan al Espíritu Santo de Dios que les hable, que les revele el propósito, y que les digas a Jesús que tú quieres tener una relación con Él y que tú quieres que Él se encargue de tu vida, que te guíe, que te acompañe en este trasegar por esta tierra antes de que vengan esos días malos. Un abrazo fuerte, nos vemos en el próximo video. Bye.